Neila, una joven madre de un bebé de apenas 2 años y un pequeño perrito pequeñez, se mudó a un edificio de apartamentos en las afueras de la ciudad. Ella era soltera y como estaba recién divorciada, no podía pagar algo muy costoso, así que este lugar le pareció perfecto. El edificio no era espectacular, pero estaba muy limpio y bien decorado. A los días de estar viviendo allí, se le pareció algo extraño a sus vecinos de los demás departamentos, ya que eran muy retraídos y apenas si la habían saludado. Una vez una mujer de 50 años entró con ella. Neila la saludó, pero la mujer la miró muy seriamente y sin decir palabra, se bajó a su piso. Neila se dio cuenta de que sus vecinos no eran precisamente muy amigables que digamos. Lo que sí era algo curioso es que en cada piso, de los 10 que tenía el edificio de departamentos, había por lo menos un bebé pequeño. Algo raro, pero podría ser posible. Neila tenía a su bebé en una habitación junto con el perrito, mientras ella dormía en la otra, así que decidió comprar uno de estos monitores de bebé y de esa forma poder dormir, pero a la vez vigilar que a su hijo no le falte ni le pase nada. Era uno de esos monitores modernos, incluso tenía una camarita en la cual podía ver al bebé mientras dormía, además de escucharlo. Las primeras noches todo era normal. A veces el bebé lloraba como es común, y ella se levantaba para dormirlo nuevamente. El perrito era muy bien portado y no hacía escándalo, pero una noche el perrito empezó a ladrar sin motivo aparente. Neila fue a la habitación y seguía ladrando, como si advirtiera de algo malo. El bebé dormía tranquilamente. Al regresar a su habitación, se escuchaban sonidos muy extraños en el monitor, como voces o susurros. No eran del bebé. Neila corrió a la habitación, pero estaba bien. Sin embargo, tomó el monitor y luego de unos segundos de silencio, escuchó una voz muy ronca que le decía a alguien: Aliméntame. La voz fue muy tenebrosa, pero parecía una conversación que venía de otro apartamento. Al parecer, habían otros monitores y las frecuencias estaban cruzadas. Al día siguiente, Neila escuchó unos pasos afuera de su departamento. Abrió la puerta para asomarse y vio como algunos de sus vecinos llevaban una pequeña caja que parecía un ataúd. Esto la asustó mucho. Al parecer un bebé había muerto. Neila vio que un tipo la miraba y cerró rápidamente la puerta. Ella no quería tener que saber nada de lo que pasaba. Pero luego tocaron a su puerta y al atender era el mismo sujeto que la estaba mirando y le dijo: ¿Cómo está, joven? Bien, ¿quién es usted? ¿Y qué pasó? ¿Algún bebé murió? Mi nombre no es importante, créame. Y bueno, realmente lo del bebé. Parece que murió de eso que se llama muerte súbita. Pero lo encontraron muerto. ¡Qué horrible! Ve que usted también tiene un bebé pequeño. ¿Me permite entrar a verlo? Bueno, solo un momento. La verdad es que estoy algo ocupada. No se preocupe. Solo será un momento. El misterioso hombre fue directamente a la habitación donde estaba Kike, el hijo de Neila. Ella también fue detrás de él. El hombre se apoyó en la cuna y se quedó mirando fijamente a Kike, sin pronunciar una sola palabra. Pero sí tuvo un gesto terrorífico y muy perturbador, lo cual hizo reaccionar a Neila, ya que el sujeto se pasaba la lengua por los labios, como si deseara darle un mordisque a Kike, que dormía en su cuna. Al ver esto, Neila le dijo de mala manera: ¿Pero por qué hace eso? Le pido que se retire inmediatamente de mi apartamento. ¿Es usted un loco? Siento mucho la reacción, joven. Me retiro. Tal vez un día de estos regrese de noche. Créeme que soy muy diferente en la noche. Que pase un buen día. Neila tiró la puerta y se encerró en su apartamento. Esa noche, mientras dormía, un sonido que venía de su monitor la despertó.
era el llanto de un bebé y voces de varias personas que parecían estar haciendo un rezo en otro idioma que ella no entendía. Al tomar el monitor y ver la pantalla, sintió un escalofrío que recorrió todo su cuerpo, ya que en vez de ver a su bebé acostado en la cuna, estaba en la cara de aquel tipo que él había visitado. ¿Será que estaba en la habitación? En eso, el perro comenzó a ladrar y Neila corrió hacia la cuna. Pero a pesar de que el perro seguía ladrando, mirando en dirección al techo, ahí no había nadie. Y su bebé estaba bien. Sin embargo, los monitores se volvieron locos. Se escuchaban varios bebés que lloraban, bebés que estaban en otros apartamentos, pero uno tras otro se iba quedando en silencio, mientras que esa horrible voz volvía a decir: aliméntenme, aliméntenme. Neila tomó a su bebé y se lo llevó a su habitación. El bebé lloraba, pero ella no lo iba a dejar ahí durmiendo solo. Era claro que algo pasaba. El perrito se quedó ladrando en el cuarto del bebé y no dejaba de mirar para arriba. Pero cuando Neila pensaba que estaba segura con su bebé, fuertes golpes se escucharon en su puerta. Voces, rasguños. Era como si una multitud quisiera entrar a tomar a su bebé. ¡Aléjense de mi departamento ya! ¡Basta! ¡Fuera! ¡Fuera! Luego, de repente, todo quedó en silencio. Pero en la oscuridad de la noche, Neila pudo ver a una sombra cerca de la cuna del bebé, que por suerte ya estaba con ella en su habitación. El perro seguía ladrando. Ella cerró sus ojos con fuerza y rezaba para que todo se terminara, hasta que al fin se quedó dormida. A la mañana siguiente, Neila despertó abrazada de su hijo, salió de su habitación y caminó hacia la del bebé, en donde esa tétrica sombra se encontraba en la noche. Lo que Neila vio la dejó petrificada por unos momentos. La habitación, la cuna, las paredes, todo estaba destrozado, como si un animal muy fuerte y grande lo hubiera hecho, como si hubiera estado buscando algo. Pero lo peor fue ver a su pobre perrito asesinado, con las entrañas afuera, y el mensaje escrito en la pared con la sangre del perro. ¿Dónde escondiste al bebé? Debo alimentarme. Hasta en la noche. Neila temblaba de terror. Tomó a su bebé y salió corriendo lejos de aquel apartamento. Era evidente que sea lo que fuera esa cosa, se alimentaba de bebés, y esa noche regresaría por el suyo. Al salir, los vecinos estaban en los pasillos. Tenían rostros con la mirada perdida, y todos miraban hacia el techo. Por todas partes, parecían estar viendo algo que solo ellos conocían. Neila salió a la calle con su bebé en brazos. Al darse la vuelta mientras corría, logró ver al misterioso hombre y a los vecinos mirándola fijamente por las ventanas de todo el edificio. Tal vez era una secta, tal vez aquel hombre era más que solo un hombre y se alimentaba de los bebés de todos los que vivían ahí. Lo único seguro es que Neila logró escapar, dejando sus pertenencias, pero seguramente salvando la vida de su bebé y la de ella misma. Cada mañana al despertar, abro el cofre donde tengo a mi hijo. Mientras acaricio su pequeño cráneo, le murmuro: buenos días. Aunque sé que no puede escucharme. Espero que no crea que lo abandoné. Espero que sepa que jamás lo haré. Cuando mi hijo murió de fiebre, me rehusé a dejarlo ir. Era tan solo un niño, y todo lo que me quedaba en la vida. Por eso, recurrí a todas las historias que me contó mi madre, los rituales, las leyendas que enriquecieron mi infancia. Las condiciones para traer a alguien del más allá parecían muy simples. Recuerdo que me burlé de todos aquellos que fallaron en el intento, segura que mi fuerza de voluntad lo superaría por mucho.
Atravesé los campos de la noche y ahí encontré el espíritu débil y tenue de mi hijo. Fui su guía durante el camino de regreso a su cuerpo y jamás le permití mirar hacia atrás. Cuando vi a mi hijo abrir los ojos nuevamente y sonreír, creí haber hecho lo correcto. Sonreía, corría y jugaba como siempre. Hasta llegué a creer que podíamos hacer como si nada hubiera pasado. Pero unos días después, la pudredumbre se extendía en su piel. En ese momento me di cuenta de mi gran error. No le devolví la vida a mi hijo, solamente traje su espíritu de regreso al cuerpo. Intenté consolarlo mientras su cuerpo se inflamaba y se caía en pedazos. Lloraba día y noche, aterrado al ver su carne desprenderse de sus huesos, y dejó de gritar hasta el día que finalmente su garganta se pudrió. Intenté llevarlo nuevamente al inframundo, devolver el espíritu de mi hijo, pero el camino se me negó. Aquel engaño a la muerte tenía como castigo mantener aquello que le robé. Cuando sus ligamentos finalmente cedieron, tomé los huesos para guardarlos en un antiguo cofre. Fue herencia de mi madre. Sería lo mejor para mi hijo. A veces, los huesos de mi hijo se quedan inmóviles dentro de ese cofre durante horas, incluso días, proporcionándome la falsa esperanza de que ha regresado a donde pertenece. Sin embargo, tarde o temprano la osamenta se vuelve a vibrar, y por eso sé que todavía sigue vivo. Alguna vez deseé con todas mis fuerzas tener aquí a mi hijo conmigo. Hoy daría cualquier cosa porque se muriera.